Bien, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es dislipidemia. Cuando hablamos de dislipidemia, es una alteración, pues, de la concentración de lípidos, ¿no? Dislipidemia, de lípidos. Entonces, es caracterizada, ¿por qué? Por el aumento de los mismos, ¿no? Por el aumento del nivel de colesterol, de triglicéridos también, o una disminución de los niveles de colesterol bueno que hay en nuestra sangre, que es, por ejemplo, el HDL, ¿no? El diagnóstico para este tipo de enfermedades se basa en una medición de la concentración, obviamente, de los niveles de colesterol total. Entonces, no necesariamente es hacer un análisis que me diga, quiero saber mi nivel de colesterol total. No, tiene que haber nivel de colesterol HDL y LDL para saber qué cantidad de colesterol bueno y malo tenemos nosotros en la sangre. ¿Cuáles son las causas más comunes de una dislipidemia? El consumo excesivo de grasas, azúcares, el consumo excesivo de alcohol, diabetes, hipotiroidismo, algunos medicamentos, defectos hereditarios, sobrepeso, inactividad física, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de dislipidemia? Hipercolesterolemia aislada, este según el perfil lipídico, hipertrigliceridemia aislada, hiperlipemia mixta, hipoalfa-lipoproteinemia. En el caso de la primera es el aumento del colesterol total, ¿no? A expensas del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. La hipertrigliceridemia aislada es el aumento de los triglicéridos de origen endógeno. Cuando hablamos de endógeno es triglicéridos normales que se van a formar en nuestro cuerpo. Exógeno es cuando nosotros comemos comidas en exceso, ¿no? Demasiados carbohidratos, que estos se vuelven, pues, triglicéridos en nuestro organismo. La hiperlipemia mixta es el aumento de colesterol total y también de los triglicéridos, ¿no? Y la hipoalfa-lipoproteinemia es la disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, también tenemos, según Fredrickson y también la OMC, que se pueden clasificar en fenotipo 1, 2B, ¿no? Son algunas otras clasificaciones. Según la etiología, pueden también ser dislipidemias primarias, adquiridas, secundarias. En las primarias son de causa genética, porque a veces nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros familiares son personas de un peso un poquito más cargado, no más elevado, entonces eso ya se vuelve a lo genético. Se generan por mutaciones en uno más de los genes que intervienen en la síntesis o el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Aparecen, al parecer es más de un familiar, el que es obeso, ¿no? También asociarse a los valores de lípidos y lipoproteínas considerablemente alterados con respecto a los valores de referencia. Presentar manifestaciones clínicas características, consecuencias del depósito de lípidos en zonas atípicas, adquiridas, son producidas, pues, ¿no? Por situaciones que derivan de hábitos incorporados por el paciente. Por ejemplo, tenemos el mal hábito de comer mucha comida chatarra, tenemos el mal hábito de comer muchos carbohidratos o de repente mucha gaseosa, comemos en nuestros almuerzos, nuestra comida, pues 2, 3 platos de comida, más tu gaseosa al costado, de repente un refresco muy azucarado, muchos pasteles. Entonces, no es un factor genético ya, no es adquirido porque yo misma o me estoy provocando un mal hábito en cuanto a mi alimentación, ¿no? Estoy comiendo alimentos que no son adecuados, no me estoy nutriendo. Secundarios son consecuencias de la presencia de otra patología de base, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? La diabetes mellitus, algún síndrome nefrótico también. Entonces son consecuencias de alguna otra enfermedad, ¿no? No es por la mala alimentación, ni por algún medicamento, es por la enfermedad que puede padecer una persona y la consecuencia es, pues, la obesidad. ¿Qué síntomas se asocian? Generalmente no existen síntomas, ¿no? Pueden existir depósitos de grasas en la piel o tendones. Síntomas, los triglicéridos muy elevados pueden ocasionar dolor abdominal, pancreatitis, causa frecuente de cansancio, zumbido en el oído, dolor y ardor en las piernas. Si ustedes se han percatado de repente en su vida
diaria, a veces cuando comen en exceso, se sienten un poquito gorditos o gorditas, podemos estar tranquilos, ¿no? Y de repente sentimos que la cabeza nos duele, o sentimos como una piedra, ¿no? En la cabeza. O de repente sentimos la visión ligeramente borrosa, o un zumbido en el oído, ¿no? Zzz, comienza a sonar. Entonces nos asustamos porque o nos da mucho cansancio, sentimos mucho sueño, pesadez, ¿no? Entonces a veces sensación de llenura. Entonces, esas son consecuencias de que a veces tenemos nuestros triglicéridos elevados, ¿no? O a veces el colesterol mismo elevado, sentimos que nos vamos hacia un lado, ¿no? Nos sentimos ligeramente mareados. Entonces, eso nos indica que nosotros debemos controlar nuestra alimentación porque estamos o bien con los triglicéridos elevados o bien con el colesterol elevado. Cuando hablamos de triglicéridos elevados, cuando nosotros consumimos demasiados carbohidratos, demasiados pasteles, demasiados azúcares, ¿no? Eso lo adquirimos de las comidas chatarras, generalmente carbohidratos. Cuando hablamos de colesterol es porque comemos demasiados alimentos, carnes con grasa, ¿no? Ahí obtenemos el colesterol de las grasas, por ejemplo, en los mariscos, en las carnes de res bien grasosas, ¿no? O de repente un pollo bróster que nos comemos la fritura, más el pellejo ahí, porque cuando lo van a preparar, no les van a quitar el pellejo, porque si no la presa saldría más pequeña. Entonces, todo eso aumenta el colesterol, ¿no? Que es diferente a los triglicéridos. Pueden existir, dice acá, depósitos de grasa en la piel o en los tendones, ¿no? Generalmente a veces sentimos nuestros taloncitos un poquito más gorditos, nuestros brazos, nuestros codos un poquito más gorditos, o formaciones como observan acá de grasa. Y no solamente eso, sino también nuestras arterias se llenan de grasa. Y peor aún si no practicamos ejercicios. ¿Cuáles son las complicaciones de estos, de comer en exceso, de la dislipidemia, ¿no? Es la acumulación, pues, de lípidos en la sangre, ¿no? Trae como consecuencia, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es endurecimiento de las arterias. ¿Y esto por qué se va a producir? Porque en el interior, pues, del vaso sanguíneo se desarrollan unas lesiones llamadas placas ateromatosas, ¿no? No sé si por acá está, ya lo vamos a ver después. Y esa grasita, como por ejemplo acá observamos, la aterosclerosis, se van a ver acumulaciones de grasa, de tanta grasa que nosotros consumimos, ¿no? Acá, estos son los ateromas que se van a formar. Entonces, en una arteria normal hay mucho espacio para que circule la sangre. En una arteria aterosclerótica o donde hay ateromas, entonces el espacio va a ser reducido. De repente por ahí, y si ustedes saben, nuestras arterias circula pues la sangre, ¿no? Que está compuesta por plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que de repente esto se ensanche, el espacio quede más pequeño, más reducido, y un día a ustedes se les antoja ir a jugar deporte, así gordito, porque dicen, quiero bajar de peso rápido, entonces me voy a hacer deporte, y lo hacen más exageradamente de lo que lo deberían hacer. Entonces la circulación comienza a ser mucho más rápida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las plaquetas se pueden quedar aquí, pegadas en estos ateromas. Esto se obstruye un infarto, ¿no? Entonces, lo más recomendable es si se está perdiendo, si es una persona obesa y quiere hacer ejercicios, deportes, entonces poco a poco para que no pueda provocar este tipo de problemas. Otra de las complicaciones son que a veces vemos entre los senos, pues como una especie de escaras, ¿no? Que te comienzan a dar un picazón. Entonces se comienza a poner así la piel escamosa. También la presencia de granitos en los brazos, en los antebrazos, también indica que tenemos un poquito de grasa mucho más en nuestro cuerpo, ¿no? En las manos, en los talones, también hay presencia de estos santomas, como vemos acá, ¿no? De grasita o nuestros pies se hinchan, ¿no? Como les dije, a consecuencia de esto puede provocar un infarto en el miocardio y también en lo que es el cerebro, en las arterias, se pueden formar coágulos que obstaculicen el paso de la sangre y daños, ¿no? La muerte, ¿no? Entonces, también la pancreatitis también puede provocar una inflamación en el páncreas, lo hacen trabajar más de lo que debe de trabajar, ¿no? Se da en el caso de la hipertrigliceridemia, ¿no?
lo que provoca una inflamación también en el páncreas, ¿no? Enfermedades coronarias. Fisiopatología, sabemos que nosotros vamos a obtener las grasas tanto internamente como externamente. Cuando hablamos de la parte endógena, nuestro cuerpo necesita de todas maneras un poco de grasa para nuestras membranas celulares, ¿no? Entonces nuestro cuerpo está formado por lípidos, proteínas, ¿no? Y por eso los lípidos son importantes, pero en un porcentaje determinado. Nosotros padecemos de esta enfermedad cuando comemos alimentos no balanceados, comemos exageradamente grasas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que toman leches enteras, ¿no? Leche entera, y la leche entera de por sí tiene demasiada grasa para nuestro organismo, ¿no? Como les decía hace un momento, comer un pollo o cualquier animalito que tenga pellejo, y vemos ahí la grasita, a veces dicen, qué rico, ¿no? El pellejito frito, frito en aceite, todo eso nos hace daño, pues no aumenta nuestros niveles de colesterol. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad, ¿no? de tejido adiposo que es bueno para nuestro organismo, ¿ya? Un ejemplo, podamos tener 70 adipocitos, ¿no? Que es lo normal que podemos tener y que nuestro cuerpo soporta. Pero cuando nosotros, estos adipocitos, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, tenemos, no digo que tenemos, sino un ejemplo nada más, si tenemos 70 de estos en nuestro cuerpo que nos permiten vivir bien, tranquilos y con salud, cuando nosotros ingerimos demasiados alimentos grasosos, estos adipocitos ya no van a ser 70. Como hay mucha grasa, van a haber más, van a haber 100, hay 30 de más. Y así, ustedes siguen comiendo y van a aumentar más adipocitos, más adipocitos, más adipocitos. Entonces tenemos mucho más de lo que nosotros deberíamos tener en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos bajar de peso y ya tenemos 150 adipocitos en nuestro organismo? Estos adipocitos obviamente van a disminuir, porque bajamos de peso, disminuye nuestra cantidad de grasa. Esto no significa que los 150 depósitos que teníamos cuando hemos estado obesos van a desaparecer. No, no desaparecen, se quedan ahí. Disminuyen lo que es su porcentaje de grasa, sí, pero cuando comamos un poquito más, de nuevo se van a llenar, de nuevo van a aparecer. Va a ser mucho más fácil que aumentemos nosotros nuestros niveles de colesterol y triglicéridos que cualquier otra persona. Entonces, por eso es que a veces hasta cuando estamos gestando las mujeres, nos dicen, no, ustedes tienen un porcentaje de subir de un 20% porque es una cantidad de adipocitos que nosotros podemos llenar, por así decirlo, ¿no? Y es tolerable para tu cuerpo. Si tú comes de más, vas a crear más. Que después vas a bajar de peso, sí, pero vas a poder subir mucho más rápido, no vas a poder llenarlos y formarlos más rápidamente. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica mediante pruebas que se hacen, ¿no? A veces nos vamos a un laboratorio y decimos, bueno, quiero medir mis niveles de colesterol, mis niveles de triglicéridos. Pero no solamente es ir a saber cuáles son tus niveles de triglicéridos y de colesterol totales, ¿no? En el caso del colesterol, siempre es bueno hacernos tanto del HDL como del LDL, ¿no? El HDL es el colesterol bueno que nosotros debemos tener en nuestro organismo. El LDL es el colesterol malo. Claro que no significa que no debe estar en nuestra sangre. Puede estar, pero en un porcentaje mínimo, que no nos cause ningún daño ni perjuicio. Pero nosotros debemos de medir esos niveles de colesterol HDL y el LDL para poder saber qué tan grave puede ser estos niveles de colesterol elevados en nuestro organismo, ¿no? Entonces, para poderlos bajar mucho más rápido y aplicarnos pues una dieta. Por ejemplo, acá podemos observar, ¿no? Colesterol malo, el LDL, es óptimo si es menor a 100. Es alto si es entre 160 y 189. Muy alto es mayor o igual a 190. ¿No? En colesterol total, deseable, o sea, lo que deberíamos tener es menor a 200. Alto es cuando ya es igual o mayor a 240. ¿No? En el caso
del HDL, el bajo es menor a 40, deseable es mayor a 60. En el caso de los triglicéridos, es normal, menor a 150, alto, mayor a 200 y muy alto es mayor a 500, ¿no? Entonces, esto como les mencioné, hay que nosotros saberlos leer y saberlos analizar, ¿no? Entonces, cuando tenemos el triglicérido elevado es cuando nosotros comemos demasiados carbohidratos, demasiados fideos, demasiado arroz, demasiados pasteles, ¿no? En el caso del colesterol es cuando comemos las carnes, pellejos, ¿no? Mariscos, ellos aumentan nuestros niveles de colesterol. Una terapia, la conductual, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la conducta que nosotros vamos a tener, ¿no? Nuestros hábitos que nosotros tenemos, por ejemplo, el estar mucho tiempo sentados en la computadora, ¿qué nos provoca? Mientras hacemos un trabajo, estamos mirando algo, algunos que son adictos ahí, viciosos, jugando, comen toda su comida ahí sentados, no hacen ejercicios, ¿no? No se ponen a leer, no ponen a hacerse otra cosa, de repente están mirando televisión echados, están comiendo, ¿no? Comiendo y no practican ningún ejercicio. Cambiar esa conducta. O de repente una depresión, también nos sentimos deprimidos, que no queremos saber nada de nadie, echados, comemos sin darnos cuenta cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Tenemos que hacer un cambio en nuestra alimentación? Definitivamente que sí, ¿no? Disminuir lo que son los lácteos por el porcentaje de grasa que contienen, algunos cereales, ¿no? Eh, como les dije, algunos pasteles que aparte de la harina contienen bastante azúcar, ¿no? Las verduras, frutas, comer verduras, comer carnes magras. Cuando hablamos de carnes magras, son aquellas carnes que no tienen, pues, grasa, ¿no? No tienen ningún poquito de grasa. Grasas, en el caso, pues, de comernos, utilizar el aceite extra virgen, por ejemplo, ¿no? Comer mantequillas, pero en pocas cantidades. Es mucho mejor que comer la margarina, porque la margarina es procesada, ¿no? Con algunos aditivos para el sabor, color. En cambio, la mantequilla es natural, es directamente hecha del agua, que es la leche. El huevo, no es malo comerse la yema, ¿no? Pero no significa que si yo me como 3, 4, 5 huevos, voy a comerme las 5, 6 o 4 yemas. Podemos comernos una yema, ¿no? De repente 2 yemas. Con la clara de huevo, si nos comemos 3, 4, entonces 2 yemas y el resto las claras nada más. ¿Por qué? Las yemas de huevo contienen colesterol. No es malo el colesterol, pero cuando todo es en exceso, obviamente nos va a hacer daño. ¿No? Obviamente que sí. Los azúcares, evitar pues tomar el azúcar de preferencia, es quitarnos el azúcar, ¿no? Entonces, o de repente consumir las stevias, ¿no? Azúcares naturales. Aparte que el azúcar nos fermenta en nuestro organismo, si nosotros, en nuestro estómago, si nosotros sufrimos de gastritis, peor va a ser, nos va a exacerbar esa gastritis que nosotros padecemos. El alcohol también, ¿no? Alcohol y consumir menos, sobre todo las cervezas, que generalmente los varones terminan con todo el cuerpo hinchado, ¿no? Eh, Tratamiento, en el caso del tratamiento, pues se dan algunos fármacos, como las estatinas, la ezetimiba, los fibratos. Las estatinas, por ejemplo, alguna vez se han escuchado ustedes que se da pues la torvastatina, la pravastatina, ¿no? Otros fármacos que también de repente han visto en sus abuelos, en sus papás, el genfibrosilo, también, ¿no? Otro tratamiento también a veces cuando se tiene los triglicéridos elevados, también se podría tomar. ¿Cómo lo pueden sentir ustedes? De repente en las mañanas cuando se levantan sienten los dedos duros, ¿no? Que no los pueden doblar, sienten que la visión ligeramente borrosa, se sienten pesados. Entonces, bueno, tomarse en ayunas un poquito de agua tibia con sus 2 o 3 limones escurridos
y eso después se van a sentir ustedes mejor, ¿no? Ayuda a regular lo que es los triglicéridos en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un peso saludable, modificar nuestra alimentación, no consumir alcohol ni fumar, ¿no? Aumentar nuestra actividad física. No significa que yo tenga que pagar un gimnasio para poder bajar de peso, ¿no? Para eso de repente están pues los videos, podemos bajar un video, aquí podemos subir y bajar escaleras, en fin, podemos buscar cualquier otra alternativa, ¿no? Si es que no se puede gastar por afuera, de repente por tiempo. Hay que tener en cuenta eso porque es nuestra salud.